Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Hoy hablamos del guerrerismo del gobierno de Gustavo Petro, compra de aviones, bombardeos con víctimas menores de edad. Al final de este periodo presidencial, lo que choca con su coherencia inicial de lo que proponía en campaña. Estamos desde la redacción. Santiago Rodríguez cubre seguridad en La Silla Vacía y ha tenido el plato lleno durante la última semana, bombardeos menores, ofensiva del gobierno Petro contra grupos, además la compra de una nueva flota de aviones. ¿Qué más, Santiago? Todo muy bien, gracias por tenerme por acá. Yo digo eso y siento que estoy otra vez como en la seguridad democrática o en el gobierno de Iván Duque, o ¿no? Sí, yo creo que ha habido un giro que, digamos, muchos no nos esperábamos de este gobierno, el primer gobierno de izquierda de la historia reciente, un presidente que había criticado las dos cosas grandes que pasaron esta semana. Sí. Criticó en su momento al expresidente Iván Duque por anunciar la compra de la renovación de la flota de los aviones supersónicos, que los que tenemos ahora son los Cafir, y en su momento pues Petro se opuso a eso en medio de la pandemia, en medio del estallido social, y también se oponía fuertemente a los bombardeos por el riesgo que implicaba que cayeran Sí. asesinados menores de edad reclutados, ¿no? Te pongo esta gráfica muy dolorosa de lo que es el conflicto colombiano, ¿no? Y es como la lista de menores de edad que han muerto en bombardeos de la fuerza pública durante este año, ¿no? Y esto está saliendo a la luz ahora y hablamos ahora un poco de cómo se supo y cómo eso es diferente a cómo sucedió en el pasado con el gobierno Duque. Entonces, el 24 de agosto, este fue el más reciente, en el retorno Guaviare. Medicina Legal recibió 8 cuerpos de los que lograron identificar a 3 menores de edad, 2 hombres y una mujer. Ah, no, este es el viejo. El viejo, sí, Y esto no se sabía sino hasta ahora, no se supo sino hasta ahora, sí, sí, ¿no? sí. O sea, esto lleva ocurriendo más de 4 meses. El 1 de octubre, Puerto Santander, Amazonas, 4 cuerpos de menores de edad, 3 hombres y una mujer. El de 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, este sí es el de ahora, Sí, que fue pasó la semana pasada. el más letal. 20 cuerpos, entre ellos 7 de menores de edad, 4 mujeres, 3 hombres. Creo que había una mujer, una adolescente de 13 13 años, años. sí. Y el 13 de noviembre en Puerto Rendón, Arauca, 8 cuerpos recibidos, uno de ellos una mujer menor de edad. Y entonces, pues esta era como una táctica militar que el petrismo y el presidente Petro criticó directamente, pues muy duramente en el gobierno de Iván Duque. Aquí uno de los trinos de esa época, el asesinato de los niños por bombardeo del gobierno en el Guaviare, otra vez en el Guaviare. Siguiendo el libreto de mostrar muertos para recibir aplausos, el ministro de Defensa permite que se asesine a los niños. Fue este mismo libreto el que llevó a los 6.402 asesinatos. Ahí está aludiendo a los falsos positivos. Ahora, ¿cómo lo justifica? Bueno, él habla de una situación operacional concreta en la que si él no hubiera autorizado ese bombardeo, se hubieran perdido las vidas de los uniformados que estaban en el territorio, hubiera puesto en riesgo a la población civil, porque había como dos frentes guerrilleros juntándose en la vereda de Itilla, que es del municipio de Calamar en Guaviare, y pues estaba creando como una fuerza armada que ponía en riesgo como las operaciones. Entonces él lo detalla y en ese trino dice que primero autorizó personalmente, dice que fue como en una acción defensiva de la tropa porque si no iba a estar en peligro. Lo que aquí, Aquí, Daniel, yo creo que es importante que antes de que Medicina Legal afirmara esto y antes de que la Defensoría del Pueblo confirmara que 7 menores de edad, adolescentes, la mayoría, habían muerto en el bombardeo de Calamar, Petro en la ceremonia de policía dijo que él había ordenado y que sabía que había el riesgo de que
si fallaba la inteligencia o por el reclutamiento de menores que tienen estos grupos, que hubiera menores de edad y que la responsabilidad era de él y solo de él. Luego, después, cuando se empieza a saber todo esto, es que él dice como no sabíamos que había menores de edad, no estábamos seguros. Y además surge la noticia de que ya en pasados bombardeos había habido víctimas menores de edad y eso tampoco se había informado, ¿no? Sí, exacto. Digamos, el martes es que se empieza a saber lo del bombardeo, dan una rueda de prensa. En ese momento, periodistas preguntamos si había menores de edad confirmados que habían muerto y solo hasta el final ¿Y de ahí la qué les semana dijeron? que estaban esperando el dictamen de medicina legal. Pero ya había un indicio que, digamos, avisoraba que sí podía haber muerto menores de edad en ese bombardeo porque 3 menores fueron recuperados. Cuando hablan de recuperados es que, digamos, a estos menores que están con el grupo y en medio de los combates son capturados, pero ellos no son tratados como delincuentes criminales, sino que entran en un proceso de acompañamiento con el ICBF para reincorporarlos a la vida civil y La última vez en el gobierno Duque esto le terminó costando el puesto a Guillermo Botero, que era para ese entonces el ministro de Defensa, cuando se supo y Roy Barreras lo denunció y creo que en ese gobierno habían sido mucho menos transparentes. No que aquí hayan sido totalmente transparentes, ¿no? Porque ya estamos hablando de 18 menores cuando empezó siendo una 15, cosa, 15. 15 menores cuando empezó siendo una cosa Solo un bombardeo. de solo uno. Em, y en esa ocasión a él le iban a hacer una moción de censura y renunció antes, ¿cierto? Y se terminó yendo. Después volvió a resurgir el tema cuando el otro ministro de Defensa de Duque, Diego Molano, habló de máquinas de guerra. El ministro Sánchez, quien es Pedro Sánchez, el primer militar en ocupar ese cargo desde la Constitución del 91, lo explica de nuevo como con unos argumentos similares, yo creo que una forma distinta a la que se utilizó en el pasado. Ahí va. Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la fuerza pública. Entonces ahí de nuevo está el argumento de la defensa que yo no sé si lo van a extrapolar para todos los otros bombardeos. Yo consideraría, Daniel, que estos bombardeos es bien difícil por inteligencia, por, digamos, la dinámica operacional que tenemos en Colombia, saber 100% pues que no va a haber un menor. Eh, y creo que en ciertos casos, pues es necesario ante un tema de estos, digamos, ante esa dinámica operacional que es bien difícil en caliente y ante pues, las dificultades que tenemos en el país, como simplemente renunciar a esa ventaja táctica. Lo que pasa es que Pues sobre todo ahora que ya no lo hizo el gobierno que dijo que lo debía hacer cuando estaba, ¿no? Que se debía hacer. claro, es bien difícil y yo ahí como que entiendo los argumentos de los que condenan esto completamente porque pues son menores de edad, pero también como que del lado de la fuerza pública es bien difícil como las decisiones que tienen que tomar en ese momento, pero yo creo que aquí lo que se cobra es la incoherencia del gobierno porque al principio de la presidencia la orden fue no hay bombardeos si no estamos absolutamente seguros y vemos que desde hace un año se empezaron a retomar este tipo de operaciones. Ya el año pasado fueron 5 operaciones, este año vamos en 8 operaciones, 5 contra el Canal del Golfo, 4, 3 contra las disidencias de Iván Mordisco. Entonces, Y déjame ahí meterme, esto obviamente se refleja en medio de una campaña presidencial y en las posiciones también de las personas que están como en la izquierda en campaña. Ahí Iván Cepeda me parece que es importante. Y Cepeda creo que es más coherente, es Cepeda del 2021. Con Diego Molano, que era el entonces ministro de Defensa de Duque. Con claridad le digo, si se confirma que niños y niñas fallecieron en bombardeo en Guaviare y usted tenía conocimiento previo, lo denunciaré por graves infracciones al DIH. Eso es versión 2021, versión 2025 Cepeda como precandidato del pacto.
sobre el bombardeo. No puedo dejar de condenar el bombardeo. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario. De igual forma, condeno firmemente el reclutamiento. Ahí falta es que vaya a denunciar al ministro Pedro Sánchez o al presidente Petro en instancias internacionales como pues amenazó hace 4 años. Ahí yo considero que la izquierda sí ha estado en contra del bombardeo, incluso influenciadores que salen a defender muchísimo al gobierno con cosas un poco reprochables, han salido a condenarlo. Estamos, por ejemplo, un Beto Coral, que es Sí. influenciador afín al gobierno, salió a condenar el hecho. Ahora, que tanta repercusión vaya a tener políticamente y si es posible que se caiga Sánchez, es bastante dudoso. Yo creo que hay que ver en el Congreso cómo avanza eso para ver cómo caen esas reacciones. Entonces, esta es como un primer paso en los choques de coherencia del gobierno en seguridad. Esta es la foto del presidente Petro recibiendo. ¿Qué es esto, Santiago? Es un regalo de la Fuerza Aérea Colombiana. Es una maqueta del Gripen, el que va a ser nuestro nuevo avión supersónico y de superioridad aérea. Ahí pues, es como un reconocimiento por firmar la renovación de la flota de aviones, que era como una necesidad o una petición que tenía la FAC desde hace décadas. Esos Cafir tienen 50 años, o sea, eso es montarse en una cafetera Son supersónica. aviones israelitas del 70 que Colombia compró en el 80 y que ya está, es un hecho su obsolescencia Claro, creo que hay un debate sobre si era este el momento, este el gobierno, y esto pensaba Gustavo Petro acerca de la compra de aviones cuando estaba en campaña para llegar a la presidencia. Es más importante un libro que un tanque de guerra o un bombardero. Querían llevarnos a gastar 4.000 millones de dólares de endeudamiento del Estado Nacional para comprar aviones de guerra. Yo voy a usar esos dineros para hacer sedes universitarias. Y no. No, pues no fueron $4.000, pero fueron 3.135 millones de euros. Sí, que eso en dólares que le da a uno más o menos como 3.500 millones. 3.600 millones de dólares más o menos, que al cambio actual, y creo que esto es importante explicarlo un poco, al cambio actual eso es como 13.6 billones de pesos. Pero el anuncio del Ministerio de Defensa del presidente es que la compra vale 16.5 billones de pesos, que es la deuda que van a adquirir el próximo año para pagar estos aviones, porque hacen una proyección como macroeconómica, financiera, para que el cambio o la subida del euro no nos deje sin plata para pagar estos aviones. Entonces termina siendo el cambio como algo así como casi como 5.000 pesos por euro, que claro, eso es 2.5 billones de pesos más de lo que había anunciado Iván Duque en su momento ¿Qué puede para hacer invertir. ¿Qué puede hacer uno con 16 billones de pesos? Digamos, puede hacer casi el metro de Bogotá, casi todo el metro de Bogotá. Creo que el metro de Bogotá está más por los 20 billones, pero ponle que es como una plata sustancial. 16.5 billones de pesos es lo que normalmente recauda una tributaria, ¿no? Una buena tributaria. Sí. Es mucha plata y que se va a pagar en los próximos, bueno, no la va a pagar Petro. Petro solamente va a alcanzar a pagar 100.000 millones de pesos, que es lo que tiene el presupuesto para el próximo año, pero el resto de 16.4 billones de pesos se van a pagar en los próximos 7 años y pues la mayoría será los próximos gobiernos.
hay una cantidad de debates alrededor de esta compra, más allá de la incoherencia que tienen que ver con la primera dama que está en Suecia, que es de donde son estos aviones, viviendo una vida de lujo, nadie entiende un poco de dónde está sacando la plata. Hay una cantidad de ruidos y suspicacias porque haya habido como coimas en el proceso. Eso no está claro, no hay ninguna evidencia concreta, ¿cierto? Lo que sí parece es que estos aviones, eso entiendo, pues lo estamos averiguando esta semana, salieron más caro de lo que prometían al principio. Sí, en particular el CEO de Saab, que es la empresa sueca que hace estos aviones, Michael Johnson, dijo en una entrevista hace 3 años, cuando el gobierno de Sí. Petro anunció que se iba a ir por otra oferta, que eran los Rafale franceses, otro avión que no terminamos comprando porque hubo líos como con el financiamiento. Entonces, en ese momento, el CEO de Saab dijo que no entendía por qué estábamos comprando la opción más cara y que la opción de Saab estaba alrededor de los 10 billones de pesos. Pues hoy nos cuesta 6.5 billones más y 2.5 Más del billones. 50% más. Sí, 2.5 billones más que lo que anunció Duque en su momento, que eran 14 billones y que Petro dijo que pues era una barbaridad. Listo, esos son temas que están en el aire que vamos a mirar. Creo que como para cerrar el tema de las incoherencias hay una gran ofensiva militar en Colombia, la lidera Pedro Sánchez, el ministro de Defensa. Esto es por un giro de estrategia que tú has venido contando desde hace más de un año, cerca de un año. Entonces, Menos de un año, sí. hay una cantidad, hay una ofensiva, pero no hay resultados, ¿no? Entonces están subiendo los números de los integrantes de los grupos armados, su capacidad ofensiva sigue siendo muy fuerte, metieron un bombazo en Tunja, a una base militar, el ELN. Ahí este fin de semana hubo de nuevo problemas en el Cauca. ¿Qué es lo que está pasando? Porque este guerrerismo de Petro sin resultados. Sí, pues lo primero es que, como dices, hay un giro del gobierno un poquito más conservador hacia la visión de seguridad. Mano dura. Sí, mano dura. Veníamos de un principio de gobierno en la que había que parar la guerra para negociar la paz, y hoy el panorama es muy diferente. Recetas del pasado, bombardeos, todo este tema De aviones, de de equipos, aviones, de todo. y una forma de contar los resultados muy parecida a Duque, ¿no? Objetivos de alto valor, neutralizaciones de miembros de grupos armados, pero parece como que hicieran mucho, pero con poco, o sea, sin unos objetivos tan claros o unos enfoques que parece que no están funcionando también, porque la expansión de los grupos armados sigue. ¿Y qué te dicen a ti las fuentes? O sea, hicimos como un barrido con varios expertos y qué era lo que decían ellos. Que parecía que, digamos, era un poco evidente como esa falta de estrategia que ha tenido el gobierno desde el principio del gobierno, Sí. de una falta de estrategia de seguridad, y que, digamos, enfoque esa ofensiva y los resultados en cosas más claras. El ejemplo de los bombardeos es quizá lo más claro. El bombardeo de Calamar fue presentado como un gran resultado operacional, como un logro, como el bombardeo más letal de este Sí. gobierno. Pero las fuentes dicen, esas 20 personas son fácilmente reemplazables por los grupos armados, porque estamos hablando de menores de edad, de pelados que apenas tienen 18 años. Pero también han bajado cabecillas. Siento, como para volver a donde empezamos, que es como si estuviéramos hablando del anterior gobierno de Iván Duque, que también generaba una gran ofensiva con pocos resultados, muchos ruidos de violaciones de derechos humanos, como le está pasando ahora a Gustavo Petro. Y vamos a una campaña donde un sector de la sociedad o de la derecha propone más bala, pero ya se está dando más bala, entonces tendrán que elaborar un poquito más eso, ¿cierto? Sí, así es. Digamos, lo que yo veo es que falta entender más el cambio que han tenido los grupos armados y el conflicto, y tener recetas no solamente desde este gobierno, sino del que vaya a llegar,
para enfrentar esos cambios con una mejor estrategia. Ahora sin el aliado de siempre, Estados Unidos, en un nuevo panorama geopolítico. Santiago Rodríguez cubre seguridad de la CIA. Muchas gracias, Santiago. No, gracias por tenerme acá. Gracias a ustedes por ver estos videos. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos con más contenido esta semana. Que estén muy bien. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.